Sí, por lo visto era un gran seductor, que tenía como mucha facilidad para... No sé si en la serie hablan de mujeres viudas con mucho dinero, Sí, a las que él de alguna forma embauca, camela y consigue prácticamente... De hecho, yo creo que se cuenta, ¿no?, que él las exprime económicamente, un comportamiento puramente psicopático, las exprime económicamente y cuando las deja prácticamente arruinadas las abandona a su suerte, las trata de maravilla sí, hasta que ya no tiene más que sacar y entonces ya no quiere verlas, no le responde las llamadas, eso etcétera, es. etcétera. En la serie se habla de dos, y concretamente se habla de una relación que tiene con una de ellas, que se ve que va mucho más allá de la relación, digamos, espiritual o, ¿no? O como de pues, un líder pensador, si quieres, que te está Ujú. abriendo de repente la ventana a un mundo en el que tú quieres contribuir y por eso pones toda tu fortuna. No, o sea, se veía que había una relación que iba mucho más allá, o sea, que él realmente usaba todas las armas que tuviera a su poder, físicas, corporales Ujú. y lo que fuera para poder conseguir sus objetivos con ellas. En la serie se habla de dos, pero mira, en uno de los reportajes que yo publiqué, de hecho el primero ponía la serie de nombres de mujeres que él había arruinado, ¿no? Que empieza por Talita Reyes, que es es Ujú. la primera viuda que le deja el dinero para poder montar no la congregación, pero sí la misión de los misionarios, de los misionarios del Sagrado Corazón, de los misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los Dolores. Y luego van Pepita Gandarillas, Pachita Pérez, Deme de Galas, Dolores Barroso, Guillermina Dickins, Josefina y Josefita o Consuelo Fernández, que es la viuda de un diplomático español que fue destinado a México. O sea, Mm. que la lista de viudas ricas a las que embauca es muy larga. Y claro, solo así se explica pues, que de repente que se comparara una mansión en México, una mansión que tenía un lago con una réplica de un puente de Venecia, Una casa de estrella de Hollywood. de estrella de Hollywood en México, que bueno, eh, el padre Torres en sus memorias, que es uno de los sacerdotes que lo acompañan desde el principio hasta el final, cuenta que esta casa había sido embargada al propietario porque debía una gran suma de dinero a la hacienda mexicana y que entonces o al banco mexicano, y que el gobernador del banco mexicano pues lo dejó a un precio muy favorable para los legionarios de Cristo, pero aún así la suma de dinero había Ujú. que ponerla, había que tenerla, y esto pues fue una de sus beneficiarias. ¿Y cómo esquilmaba a estas mujeres? ¿Cuál era el proceso? ¿Qué es lo que les decía? Necesitamos dinero para... Claro, bueno, una vez que ya tienes una casa así, ya se van abriendo las puertas de una forma mucho más sencilla, ¿no? Hombre, yo Pero al desconfiaría principio, más que se abran las puertas, ¿sabes? Si una figura religiosa de referencia, ujú, cristiana, católica, que tenga una casa propia de un narcotraficante, a mí me echaría un poco, me haría desconfiar de, ostras, ¿sabes? bueno, ¿Para qué le estoy dando dinero yo a este señor? pero no era su casa particular, digamos que era una casa donde tenía él a los apostólicos y a los Ujú. novicios alojados para que hicieran su carrera sacerdotal. Y eran las casas de la congregación, de lo que luego Vale. fue la congregación, ¿no? Y cuando ya ves eso, estas propiedades inmobiliarias, bueno, ves que hay un proyecto con cara y ojos, pero hasta que eso sucede, ¿cómo saca el dinero? Pues realmente contándoles que él, pues que tiene, primero que tiene ya el paraguas, digamos, del obispo de Cuernavaca, Ujú. que les ha dado el visto bueno para ser una sociedad misionera apostólica bajo el abrigo de la diócesis de Cuernavaca. Por tanto, esto es una institución dentro de la Iglesia Católica, aunque dentro del derecho diocesano no sea todavía una congregación, pero sí que es una agrupación que tiene un articulado dentro de la Iglesia, y por tanto no es alguien que se ha inventado que tiene un grupo de Ujú. sacerdotes jóvenes, sino que realmente es una institución dentro de la Iglesia, ¿no? Que tienen esta misión en un país donde venían, además de tener unas guerras, pues los jefes de la revolución se habían embarcado pocas décadas atrás en unas guerras contra la Iglesia Católica, que luchaban sacerdotes armados con laicos que los seguían, o sea que realmente había
entre las familias creyentes una misión, digamos, Ujú. por reponer la Iglesia dentro de México. Así que este es un poco el contexto histórico del que venía, que explica también por qué puede haber una voluntad de verdad de ayudar en esta dirección. Y que él pues ya tenía este paraguas, decíamos, de la diócesis de Cuernavaca y que por tanto había sido llamado por Dios para hacer una gran misión dentro de la iglesia, que la iglesia mexicana iba a tener un puesto en Roma. Bueno, grandes sueños. Ujú.